Lo siguiente de lo que hablaremos son signos ortográficos, como ya han visto antes con los básicos, llámense la coma, el punto y los diferentes tipos de los que salen ellos, el punto y seguido, punto y aparte, punto final, ¿sí? Ahora hablaremos de los complementarios, es decir, en cierta forma los secundarios a estos, los que le siguen en cuanto a los niveles de importancia. En estos tenemos tres categorías: los signos interrogativos, los signos admirativos y los paréntesis. Cada uno de ellos nos sirve para un diferente fin, todos tienen una diferente utilidad o propósito. En el caso de los interrogativos, también los conocemos como los dubitativos. La palabra dubitativa se refiere a algo que expresa una duda o una cuestión. Estos los conocemos, se escriben de esta forma. Sabemos que existe un signo de apertura y el segundo es el de cierre. El de apertura siempre va a llevar el punto que lleva incluido hacia arriba y va de esta forma, y el de cierre lleva el punto abajo y va a la inversa prácticamente. Entonces esto es algo que siempre tenemos que tener presente, el dónde lleva el punto para saber cuál va dónde. En español es importante que pongamos ambos signos, tanto el de apertura como el de cierre. No es como en otras lenguas, en el que solamente utilizamos el signo de cierre. Ahora, el punto que lleva el signo de cierre cuenta ya como un punto en las reglas ortográficas. Es decir, si terminamos un enunciado, si terminamos un párrafo o terminamos un texto en general con un signo de interrogación o de admiración también, que veremos más adelante, no necesitamos escribir ningún punto y final, ningún punto y aparte, ningún punto y seguido después de él, sino que ya lo tiene incluido estos signos. Entonces, ¿cómo los utilizamos? Al principio y al final de una oración que exprese duda o una cuestión. Esto puede ser, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Ese podría ser un ejemplo de un enunciado donde utilizamos signos de interrogación. Sin embargo, no siempre tiene que estar al final o al principio y al final del enunciado, sino que también podemos decir esto: yo tengo un dulce azul, punto. ¿De qué color es el tuyo? Y como les comenté antes, no necesitamos escribir un punto y final porque nuestro signo de interrogación ya lo tiene incluido. El siguiente es la admiración, y de la misma forma que en los de interrogación tenemos el de apertura y el de cierre. Estos van igual, en el de apertura el punto va hacia arriba y en el de cierre el punto va hacia abajo, y van acompañados de una simple línea vertical. ¿Cómo utilizamos estos o para qué nos sirven? También conocidos como los signos de exclamación, nos sirven para hacer precisamente eso: exclamar un sentimiento, una expresión de asombro, o también las conocidas como onomatopeyas. Las onomatopeyas son palabras que representan un sonido. Son muy utilizadas en géneros literarios y tales como revistas, historietas, cómics, cuentos o fábulas. ¿Okay? Entonces ahí vemos diferentes textos. Sin embargo, en este tema solo vamos a aprender cómo los utilizamos. Sabemos que está la apertura y el de cierre, es decir, este lo pongo al principio del enunciado y este lo pongo al final. Entonces podemos decir oraciones como esta: qué bonito día, dándole una expresión de asombro en el caso de que en un texto narrativo, un texto del género narrativo, un personaje cualquiera hubiera dicho esta expresión, ¿sí? Lo mismo, no tiene que ser específicamente al principio y al final del texto, podemos ubicarlo donde quiera, y la regla se vuelve a repetir. Si tenemos
Si cerramos el enunciado, texto o párrafo con un signo de admiración, ahí se queda. No tenemos ninguna necesidad de escribir otro punto aparte de eso. Podemos decir también entonces: a mí no me ha salido premio. Qué mala suerte. Enfatizando el qué mala suerte. De último, tenemos los paréntesis. Los paréntesis son un elemento muy útil, un signo complementario que nos sirve para hacer una aclaración sobre el tema del cual estamos hablando. Ahora, esta aclaración puede ser contexto general, es decir, resolver cualquier duda, aclararla en el lugar, ¿no? O sea, responder al signo de interrogación rápidamente. Pero también puede ser más utilizado no solamente para la aclaración, sino también para especificar una fecha, el significado de unas siglas, o para enumerar o dar ejemplos de dicha aclaración. ¿Cómo puedo ver esto geográficamente? En el caso de las siglas, digamos que yo puedo hablar de la conocida CFE. En este caso yo utilizaría los signos de interrogación, de los paréntesis, para hacer esta aclaración de las siglas. En este caso yo tendría que escribir el significado de dichas siglas dentro de los paréntesis. Sería entonces de esta forma: CFE, Comisión Federal de Electricidad. Para enumerar o dar ejemplos, lo mismo pasa. Digamos que yo estoy hablando en un enunciado en el que hablo de mis amigos. Puedo utilizar el paréntesis para dar la enumeración o algunos ejemplos de los nombres de las personas que son mis amigos. Entonces abro el paréntesis y empiezo a escribir los nombres. De esta forma. Asimismo, los paréntesis también tienen lo que son los signos de apertura y de cierre. Van de esta forma siempre, engloban lo que tenemos adentro, la información que tenemos adentro o la aclaración, lo tienen que tener siempre dentro de ellos, no yendo hacia afuera de esta forma, sino teniéndolo adentro. Estos son signos complementarios.